Bueno amigos, vamos a empezar con el análisis de la quiniela 2278. Casillero número 1, el inicio del play-in, Monterrey contra Pachuca. De los últimos 18 juegos, 11 victorias para la pandilla, 2 empates y 5 victorias de los Tuzos. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Pachuca y 2 victorias del Monterrey. En la tabla de posiciones, Monterrey terminó séptimo y Pachuca terminó octavo. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 2, Juárez contra Pumas. De los últimos 15 juegos, 3 victorias de Juárez, 6 empates y 6 victorias de Pumas. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias de Pumas. En la tabla de posiciones, Juárez terminó noveno y Pumas terminó décimo. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 3, final de la Copa del Rey, Barcelona contra Real Madrid. De los últimos 25 juegos, 12 victorias del Barcelona, 3 empates y 10 victorias del Madrid. En los últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias del Barcelona. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 4, Bournemouth contra Manchester United. De los últimos 10 juegos, 3 victorias del Bournemouth, un empate y 6 victorias del United. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Bournemouth y un empate. En la tabla de posiciones, Bournemouth es octavo y Manchester United es 14º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 5, Wolfsburgo contra Friburgo. De los últimos 15 juegos, 5 victorias del Wolfsburgo, 3 empates y 7 victorias del Friburgo. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Friburgo y una victoria del Wolfsburgo. En la tabla de posiciones, Friburgo es quinto y Wolfsburgo es 12º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 6, Nantes contra Toulouse. De los últimos 13 juegos, 6 victorias del Nantes, 3 empates y 4 victorias del Toulouse. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria del Nantes y una del Toulouse. En la tabla de posiciones, Toulouse es 12º y Nantes es 14º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 7, Toronto contra New York City. De los últimos 18 juegos, 6 victorias de Toronto, 3 empates y 9 victorias del New York City. De los últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias del New York City. En la tabla de posiciones, Toronto es 14º y New York City es 10º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 8, Leuven contra Standard de Lieja. De los últimos 14 juegos, 7 victorias de Leuven, 4 empates y 3 victorias del Standard. De los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Leuven y un empate. En la tabla de posiciones, Leuven es 11º y Standard de Lieja es 7º. En este casillero vamos a optar por el empate. Casillero número 9, Spartak contra CSKA. De los últimos 5 juegos, una victoria del Spartak, 4 victorias del CSKA y 0 empates. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del CSKA y una victoria del Spartak. En la tabla de posiciones, Spartak es 6º y CSKA es 7º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 10, AEK contra Olympiacos.
De los últimos 33 juegos, 7 victorias del AEK, 8 empates y 18 victorias del Olympiacos. De los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Olympiacos y una victoria del AEK. En la tabla de posiciones, Olympiacos es primero y AEK es tercero. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 11, PAO contra Panathinaikos. De los últimos 34 juegos, 16 victorias del PAO, 8 empates y 10 victorias del Panathinaikos. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Panathinaikos y un empate. En la tabla de posiciones, Olympiacos es primero y PAO es cuarto. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 12, River Plate contra Boca Juniors. De los últimos 19 juegos, 8 victorias de River, 5 empates y 6 victorias de Boca. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria de River, una de Boca y un empate. En la tabla de posiciones, Boca es primero y River es cuarto. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 13, Aldosivi contra Banfield. De los últimos 5 enfrentamientos, 2 victorias de Aldosivi, un empate y 2 victorias de Banfield. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Banfield, una victoria de Aldosivi y un empate. En la tabla de posiciones, Banfield es 14º y Aldosivi es 15º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 14, Shakhtar contra Dinamo de Kiev. De los últimos 24 juegos, 11 victorias del Shakhtar, 5 empates y 8 victorias del Dinamo. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias del Shakhtar. En la tabla de posiciones, Dinamo es primero y Shakhtar es tercero. En este casillero vamos a optar por la visita. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 local, casillero 2 local, casillero 3 triple, casillero 4 empate, casillero 5 visita, casillero 6 local, casillero 7 visita, casillero 8 empate, casillero 9 local, casillero 10 local, casillero 11 visita, casillero 12 triple, casillero 13 empate, casillero 14 visita. Espero y tengamos suerte en nuestra quiniela de fin de semana 22-78.